La clase de hoy es sobre barbería. Es una asesoría para que puedas hacer todas las consultas que tengas sobre barbería. Pero primero quiero mostrar unas imágenes aquí en la pantalla. Vemos dos clasificaciones. Primero los cortes clásicos y los cortes modernos. Esta clasificación yo lo he realizado a mi criterio, a mi punto de vista, porque a mí me enseñaron que hay miles de cortes. Entonces yo me abrumaba y decía, wow, tantos cortes hay. No puedo aprender tanto, decía yo. Hay un corte con el sombreado bajo, medio, alto, no sé, me abrumaba. Pero cuando yo estaba iniciando, sentía que este tipo de enseñanza que hacían, sobre todo aquí en Perú, donde yo me encuentro, no había una buena metodología, no eran muy exactos en información, porque sentía que te daban tanta información que no se puede aprender. Entonces, ¿yo qué hice? Dije, mejor voy a clasificar los temas, voy a clasificar la teoría y poco a poco lo voy a aprender. Entonces, justo por eso yo hice esta clasificación, cortes clásicos y cortes modernos. En los cortes clásicos se van a encontrar cualquier tipo de corte que tenga un solo número en la parte de los costados. Aquí, por ejemplo, aquí, incluso aquí, es básicamente un solo número, una sola peineta y ya está. Puede ser con tijera, puede ser con máquina, incluso puede haber un pequeño sombreado, pero mira, todavía se conservan las patillas y la nuca, el marcado. Aquí se nota la patilla, el marcado de la patilla cuadrada y luego la nuca cuadrada. Entonces, todo lo que tenga marcado de contornos y que no tenga un desvanecido se considera los cortes clásicos. Incluso así, que muchos lo llamarían un corte militar, por ejemplo. Pero igual sigue siendo un corte de la categoría de los clásicos, porque es un solo número. Al costado le puedes pasar la número 2, la número 3 o la 1 y arriba también y listo, terminaste. Marcaste los contornos y todo está ok. Y luego tenemos aquí la categoría de los cortes modernos, donde tenemos los famosos fade, los desvanecidos, los sombreados. ¿A qué me refiero? Aquí a los costados. Fade bajo, fade medio, fade alto, un blowout, por ejemplo, que tiene un fade o un sombreado en las patillas y en la nuca. Entonces, aquí tenemos dos clasificaciones, los cortes clásicos, los cortes modernos, y eso es todo, no hay más. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Primero, sí o sí, cómo hacer un corte clásico, ese es lo básico. El corte clásico es la madre de todos los cortes, porque si pueden apreciar aquí, vamos a mirar este corte clásico y luego miras este de aquí. Es muy parecido. ¿En qué se parece? En la estructura. Por ejemplo, aquí en la entrada de los varones hay como una especie de un pico, ¿verdad? Y ahí va la línea, directo hacia la coronilla. Y miren aquí, la línea no va tanto hacia arriba, va un poquito hacia abajo. Seguramente porque aquí la coronilla de este modelo está, o la zona del remolino, digamos, es muy plano, entonces se le deja un poquito más de cabello aquí para que parezca como una ilusión óptica que tiene una buena curvatura en la zona de la coronilla, o en la zona parietal, que es esta parte. Entonces la división puede estar directo a la coronilla o un poquito más abajo, pero siempre va ahí una línea que divide la zona superior, toda la zona superior, bueno, esto es un rapado completo, aquí, la zona superior, con el cabello que está a los costados, siempre básico. Entonces, luego que hacemos la división, al costado se corta con máquina. Mira cómo acá está, un solo número. O de repente se puede jugar con los números, pero mira, no llega el cabello tan cortito a menos que sea un clásico moderno, que es una combinación. Bien, entonces hasta aquí tenemos un clásico tradicional con máquina y tijera, el costado máquina, arriba tijera, y lo demás es tal cual las técnicas de un corte clásico, pero quiero que miren aquí, la única diferencia que podemos obtener, que se note mucho más, es el fade. Todo lo demás es un corte clásico, la conexión viene de un corte clásico, iniciamos con esta línea tal cual un corte clásico, y la zona superior, lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Solamente el fade. Entonces, para yo hacer otro corte, el fade lo hago más abajo y me queda un fade bajo. Pero si el fade lo hago más arriba, me queda un fade alto. Este modelo también pudo haber tenido copete. O en este caso, miren, es muy parecido. Este de acá con este de aquí. Porque la única diferencia va a ser cómo o qué tipo de técnica utilizas a los costados. O haces un efecto clásico con una sola medida, o le haces un fade, ya sea bajo, medio o alto. Entonces, hasta aquí tenemos esta idea. Lo que hay que hacer ahora es ser más puntual qué medidas utilizo para hacer los cortes clásicos y qué medidas utilizo para hacer
cortes modernos. Para hacer el corte clásico simplemente son divisiones, escoger qué peinete vas a utilizar, marcar contornos y pulir los acabados. Y listo. Y para el corte moderno simplemente es utilizar las mismas técnicas del corte clásico, eliminando la parte de marcado de contornos de la patilla y nuca porque eso pues desaparece. Eso sí, punto muy importante, en los cortes modernos no existe patillas ni nuca. Aquí pueden ver que solamente aquí está la curvatura de la patilla, pero no hay más. No hay patilla cuadrada, patilla en punta, no se puede. Aquí, por ejemplo, deja de existir prácticamente la mayoría de toda la patilla. Y aquí ni que hablar, no, miren, ya no hay nada. Está absolutamente rapado, ya sea en cero de máquina clipper, en cero de trimmer o incluso en cero de navaja. Aquí lo pueden ver. Para poder hacer las divisiones, yo recomiendo mucho saber las partes de la cabeza. Aquí tenemos esta cabecita que simula el modelo, tenemos diferentes líneas. Y lo primero que debes enfocarte al momento de dividir es saber el cabello que va a estar en la zona superior, que abarca el copete y parte de coronilla, y todo el cabello que va a estar en los costados donde vas a pasar la máquina, o también se puede cortar con tijera, pero en la mayoría de veces en las barberías se corta con máquina. Vamos a ubicar las entradas. Tenemos aquí la parte lateral de la cabeza, prácticamente recto, pero luego viene una curvatura natural que se conecta con la zona superior. Deben buscar el centro de esa curvatura. Y es sencillo, ¿saben por qué? Porque aquí viene recto y por aquí ya está la curvatura. Luego aquí viene la curva de la zona superior y aquí se conecta con el costado. Yo no puedo señalar el punto céntrico aquí, porque ya estoy muy para el costado. Y tampoco puedo decir, aquí es, porque ya estoy muy hacia arriba. Entonces, solito la cabeza te guía. Porque hay cabezas que son más anchas, de repente aquí son más altas o aquí más planas, entonces las divisiones se personalizan. Yo no te puedo decir a 5 centímetros de la oreja, ahí haces la línea. No, porque hay orejas que son pequeñas o hay pabellones auriculares que son grandes. Entonces imagínate, ¿no? Si la oreja fuera grande y yo digo 5 centímetros, la división sería por aquí, entonces el corte queda mal. Así que siempre para hacer divisiones vamos a orientarnos de la propia cabeza del cliente, de sus mismas dimensiones, de su estructura natural. Y vas a ver cómo los cortes te quedan bonitos porque justamente es como que calza en su rostro, en su tipo de cabeza, no en la forma. ¿Por qué digo forma de la cabeza? Porque no todos somos iguales. Por ejemplo, mi papá, en la zona de la coronilla, es muy plana. Entonces yo le dejo un poquito más de cabello para que genere más volumen y de la apariencia que en la zona de la coronilla es más curva. Pero si yo pongo mi mano así, se ve plana. Entonces, no porque es plana voy a dejar ahí el corte ya que se vea plano. Hay que tratar de modificar ciertas formas para que el cliente se sienta feliz y la zona de la coronilla, que normalmente debería ser curva, pues se nota un poquito curva, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, si la estructura de la cabeza normal es curva como el cabezal o como la mayoría de personas, una vez que tú elijas y determines cuál es ese punto inicial, que lo voy a colocar aquí, punto inicial, vas a hacer una conexión, una línea y pasas por la mitad del remolino. Eso es la mayoría, lo normal. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la curvatura de la cabeza es normal, es decir, una curva natural, así como está aquí en el modelo y como la mayoría somos, ¿no? Ahora, hay personas que tienen esta parte plana. Entonces, si tú quieres dejarle más volumen, la división va por debajo. Inicia normal, como siempre, y va por debajo de la coronilla, como un aproximado a 2 dedos. Digo aproximado porque no siempre son medidas exactas, pero sí va por debajo de la coronilla. ¿Quieres dejarle más volumen? Otra vez, entonces, inicias nuevamente y bajas más. Entonces vas a concentrar cabello ahí, que te va a servir para que más adelante dejes más efecto de volumen. Ahí vas a decidir tú cómo hacer la división. ¿Qué estamos logrando aquí? Dividir el cabello que va a quedar largo en la zona superior con el cabello que va a quedar corto a los costados, porque ese es el truco del corte de varón, a los costados corto, arriba largo. Entonces yo ya dividí, ya sea aquí, un poco más abajo, eso va a depender mucho de cuánto volumen quieres dejar aquí en la coronilla. Y luego tenemos que ubicar dónde voy a hacer, por ejemplo, yo el corte clásico. Por ejemplo, dependiendo dónde hago mi línea, yo voy a pasar la máquina, pero la máquina nunca
va a dar la forma curva de la cabeza. Eso es un pecado mortal, porque ahí sí que te queda el corte mal. Este peine me va a ayudar a mí como si fuese una línea imaginaria. Y por esa línea va a pasar ya sea la tijera, ya sea la máquina, ya sea cualquier cosa que vas a utilizar para cortar, va a seguir esa misma línea. ¿Qué quiere decir? Que cerca a los lados de los costados, ¿verdad?, de la cabeza, el cabello va a quedar más corto. Pero mientras más sube la máquina por aquí, te das cuenta que está más separado a la piel. Por ende, el cabello va a quedar más largo, y al quedar más largo en esta zona te va a ayudar a poder conectar el cabello de la zona superior con los costados. Claro, si el cabello de la zona superior es muy largo y el cliente no quiere que le corte tanto, se crea una desconexión natural, porque cabello largo, pasando los 8 o 10 centímetros, jamás se va a poder conectar con los costados si es que al costado está muy corto. No se puede, es algo imposible. Pero para ese tipo de cortes que arriba es muy largo y el costado es muy corto y no se puede generar esa conexión que normalmente buscamos en un corte clásico, pues el peinado siempre va hacia atrás. Y ese peinado hacia atrás hace que se cree una ilusión de conexión al costado y el corte queda bonito. O también se hacen unas coletas, ¿no? Unas coletas que ayudan a que ese cabello largo esté fijo en un solo lado. Entonces, aquí lo que voy a hacer es siempre, así sea con la 0, peineta 1, 2, 3, 4, 8, la que tú quieras, siempre va a ser lo mismo. Corto bien pegado, aquí normal puedo mover así, cortando bien en la zona de la patilla, pero aquí ya noto que la curva va hacia adentro, entonces nunca metas la máquina hacia adentro. Siempre va a ir vertical, recto, vertical totalmente. Y aquí prácticamente está en el aire la máquina. Así es un corte clásico, incluso si sea un corte fade, lo mismo, porque en los cortes modernos, cuando el cabello está muy largo, se utiliza, por ejemplo, la peineta 2 o 3 para limpiar el largo, para eliminar el largo, y luego ya empiezo a hacer mi corte moderno. Pero lo mismo es en el corte clásico, utilizo, por ejemplo, una peineta número 2. Recuerden que la peineta primero se coloca aquí los dientes y se presiona aquí. Con el dedo índice agarras una pestañita que está aquí, pulgar adelante, y 3 dedos en el cuerpo. Y vas a cortar. La máquina no va a ir así. Muchos hacen así cuando inician porque tienen miedo de malograr el corte, pero no está cortando nada. Esta rectitud de esta parte de las peinetas te va a ayudar a poder saber o poder determinar dónde está esa línea recta imaginaria. Entonces aquí coloco el peine y este sería el único paso que debes hacer. Si quieres más separado, bueno, sería así, ¿no? Y el pelo queda más largo, digamos, un ejemplo. Pero sería así la idea. Mira cómo está la peineta pegada al peine y pasa derecho. Tampoco no hago así. Y luego saco la punta, tampoco es así. Siempre es derecho, derecho. O de repente un poquito hacia afuera, así. Pero nunca hacia adentro, porque aquí cortarías demasiado y el corte en sí, el efecto final quedaría muy ovalado, como un huevo. Y el objetivo es que quede aquí al costado como un efecto más cuadriculado. No tanto en punta aquí, pero sí como un efecto más cuadriculado. Entonces, eso es todo lo que deben hacer, ya sea para un corte clásico o para el inicio de un corte moderno. Prácticamente la máquina pasa hasta aquí. Si se dieron cuenta, estas líneas negras, que acá hay una línea, 2 líneas o 3 líneas, son líneas que dividen el cabello que va a estar largo en la zona superior y el cabello corto que va a estar a los costados. Pero no quiere decir que hasta esa línea negra yo voy a pasar la máquina, no. Solamente es una guía. ¿Hasta dónde voy a pasar la máquina? Hasta antes que empiece la curvatura de la cabeza. Es decir, aquí corto normal, y aquí ya viene la curvatura hacia adentro, entonces yo paso recto hacia arriba, así. O hacia afuera, si es que quieres evitar hacer un corte mal hecho, ¿verdad? Entonces, si es que tienes miedo a hacer aquí recto, hacia afuera. Tampoco es que yo corte recto y aquí nomás me quede, no, porque me marca mucha línea y para conectar va a ser complicado. Entonces, el movimiento natural sería esto: corta, saco, o corto y recto hacia arriba. Si yo pongo así, justo aquí, se puede notar cómo está el peine pegado
al cabezal, pero aquí donde inicia la línea verde ya no está pegado el peine, porque ya viene la curvatura hacia adentro y ahí el cabello con la máquina no se toca, con la tijera tampoco. Esta zona que no se ha utilizado, si dividí hasta aquí, entonces todo esto sería verde, ¿no? Si dividí hasta aquí, empieza desde más abajo, y si dividí hasta aquí, empieza toda esta parte que está en verde. Esa parte queda un poquito más larga, esta parte que está marcada de verde, esa parte no se toca. Hasta aquí podemos ver que toda esta zona ya se cortó. Aquí he separado el cabello que va a estar largo. Y aquí me quedó un poquito largo. ¿Por qué? Porque luego cuando corte la parte superior y quiera conectar con el costado, este cabello que me quedó largo me va a ayudar a poder hacer esa conexión. Prácticamente sería así. Así yo corte el costado o corte la parte superior. Aquí estoy simulando que pasé la máquina. Así, por ejemplo. Pero si dejo el cabello más largo, sería así, cabello más largo. Pero fíjese cómo siempre aquí queda un espacio. Y este espacio debería tener cabello. De repente no tan en punta como les dije porque no es un cuadrado perfecto. Y este cabello, si yo paro, peino el cabello, probablemente llegue a cubrir todo este espacio que está ahí en blanco. Pero como el cabello cae, ya no se va a notar esa punta exagerada. Entonces eso es lo importante. Incluso si yo coloco así, pueden ver cómo el corte clásico siempre debe quedar con ese efecto cuadrado a los costados. Si yo corto demasiado el cabello que está aquí, probablemente el corte parezca muy ovalado, como la forma de un huevo, ¿no? Pero no se ve muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos las divisiones. Estas divisiones, yo me estoy enfocando en un corte clásico, pero es lo mismo para un corte fade. Yo quiero hacer un fade, divido la zona superior con los costados. El pelo está muy largo para hacer el fade porque necesito pasar la cero, pero si el pelo está muy largo aquí, al marcar con la cero me pierdo, porque el cabello está muy largo, entonces limpio toda esa parte como un clásico. Es decir, toda esta parte. Esta zona no la voy a tocar porque es la que me va a ayudar para hacer la conexión. Entonces limpio toda esta parte como en un clásico, y para hacer un fade ya luego empiezo a hacer mis marcas en cero y hago el sombreado. Pero miren cómo la técnica o el proceso al inicio es muy similar en un corte clásico como en un corte moderno. Ahora, para hacer un corte clásico puedes utilizar cualquier número. Más recomendable o estándar es la número 2, la peineta 2, que es esta, la 2. Colocas primero la peineta en las cuchillas, hay que ingrese y luego presionas y como te mencioné en esta pestañita que queda colocas el índice, aquí los 3 dedos en la parte de la base del cuerpo y aquí adelante el dedo pulgar. Muchos cortan así, pero no recomiendo porque no te da estabilidad. Es mejor sujetar más cerca a las cuchillas, especialmente sujetando la peineta. ¿Por qué? Sobre todo estas peinetas son peinetas de plástico, son originales de la marca Wall en mi caso, pero igual son de plástico. Mientras prendo la máquina, corta el cabello, pero también corta esta base de la cuchilla. Aquí va cortando, cortando y la peineta va quedando floja. Entonces, yo no quiero que se me escape y de casualidad, de la 2 que le estaba cortando, le pasé la 0 y malogré el corte. Si la 0 pasa por aquí, puedo pulir y hacer una sombra y mejorar el corte, salvarlo. Pero si de casualidad la 0 lo paso por aquí, yo creo que hasta no hay mucha solución que digamos, a menos que el cliente acepte un rapado o este corte de acá. Puede ser, de repente con su copete, pero así alto, ya es cuestión de solucionar, ¿no? Entonces colocamos la peineta, presionamos y siempre sujetamos esta pestañita para que la peineta no tenga opción a escaparse. Ahí queda bien fija, bien dura. ¿Listo? Hay unas peinetas que son reforzadas, que en esta parte tiene una pestaña, pero de metal, que si la peineta está floja, doblas un poquito y no hace falta colocar el dedo índice porque como la parte que es metal se puede doblar, presiona mucho más y pues la peineta reforzada que es de plástico, pero esta parte es de metal, dura mucho más tiempo porque sí, se puede ajustar mucho más. A veces estas peinetas de pronto bailan y ya no hay cómo ni con esto se sostiene porque saltan, entonces ahí hay que cambiar de peinetas. Las peinetas pueden variar de marca, de materiales, de empresa, incluso de medidas, porque normalmente yo utilizo la nomenclatura de la marca Wall,
que dice que la peineta número 1 mide 3 milímetros, la peineta número 2 mide 6. Y de la 3 en adelante, por ejemplo, la 3 mide, en vez de medir 9, que es lo más lógico según yo, porque si la 1 mide 3, la 2 mide 6, la 3 debería medir 9 milímetros. ¿A qué me refiero con las medidas? Que, por ejemplo, decir que la peineta, esta es la 2, pero vamos a suponer que es la número 1, ¿sí? Supongamos que esta peineta es la número 1, es solamente el nombre de la peineta. Ahí dice número 1, el nombre de la peineta. Pero la medida real, ¿cuál es? Pues en las peinetas al costado dice su medida en milímetros. Entonces, las peinetas número 1 normalmente mide 3 milímetros. El nombre de la peineta es peineta media, 1, 1 y medio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque hasta la 8 incluso hay peinetas. Pero solamente son nombres de las peinetas. Las medidas reales están en milímetros o en pulgadas, porque hay países que se guían de pulgadas. Pero como la mayoría de países también utilizamos milímetros, es más general, más universal, yo enseño que también tienen que enfocarse en los milímetros, que es la medida real del cabello. Entonces, sostiene su peineta número 1, al costado dice 3 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que cuando corte con esa peineta, el cabello va a quedar con un largo de 3 milímetros. Entonces, por ende, por lógica, la peineta número 2 deja el largo de 6 milímetros. Y como digo, no, por lógica también la peineta número 3 debería dejar con un largo de 9 milímetros, pero bueno, la nomenclatura de la empresa Wall no lo hizo así. Dijo, la peineta número 3 mejor se redondea exactamente a 1 centímetro, es decir, 10 milímetros. ¿Por qué? Bueno, ellos decidieron hacer sus nomenclaturas, sus formas, sus medidas de esa manera. Otras empresas, por ejemplo, la empresa Kemei, en su mayoría, la peineta 3 mide 9 milímetros. En algunas empresas que no tienen, son genéricas, por ejemplo, o de marcas que no son muy conocidas, la peineta 3 mide 9 milímetros, lo cual yo considero que está bien, es mucho más lógico, ¿no? más real, simplemente de 3 en 3 en 3 en 3, más fácil aprender. Pero bueno, la empresa Wall no, y como a mí me gusta, me aprendí y enseño de esa forma, pero también por eso es que doy estas clases, para que ustedes puedan saber más o menos qué medidas pueden utilizar. Quiero que lo sepas, porque al momento de hacer un fade sí puede notarse las diferencias, ya que trabajamos con medidas bien cortitas en cero y luego van subiendo, subiendo, subiendo hasta la peineta 2 o 3, entonces ahí sí puede afectar un poquito. Listo, entonces, para hacer un corte clásico solamente es una peineta, una medida. Mira, acá estaba, esta es la 2. Coloco la peineta y corto los costados en la parte de atrás, y todo ese proceso lo ven en los cursos de barbería que tenemos en la plataforma. Y en el tema de los fade, luego de cortar o quitar el largo, empiezas a marcar con la 0. Y con la 0 quiere decir que va a ser tu base. De la 0 hacia abajo tú vas a rasurar todo, y de la 0 hacia arriba vas a hacer el fade. Así que la 0 va a ser tu base para que tú decidas si el fade es bajo, medio, alto, en curva, diagonal. Todo va a depender de la 0, cómo tú marques con la 0. Las medidas para hacer un corte, primero vamos a saber, tenemos medidas de la máquina y también tenemos medidas de las peinetas. Entonces, las medidas de la máquina con medidas de las peinetas. ¿Cuál es la máquina? La máquina clipper. Ya todos lo conocemos, y la peineta es esta. En algunos países le dicen clip, otros le dicen guía, otros le dicen peines trampas, entonces hay muchas formas. Aquí en Perú se le dice peineta y ya está. Combinando la máquina con sus medidas con la peineta, damos otras medidas y pues se hacen los cortes modernos o los sombreados. Entonces, tú tienes que aprender que en la máquina tienes diferentes medidas que en su mayoría aplican, así sean máquinas caseras o máquinas muy profesionales, aplican. En donde tenemos siempre en la máquina la palanca abierta. La palanca abierta es hacia abajo, pegada a la base. ¿Por qué palanca abierta? Porque las cuchillas se abren, se separan. La máquina tiene dos cuchillas. La cuchilla que está delante, que es la que corta, y la cuchilla que está atrás, que funciona como una especie de seguridad para que cuando se mueve esta cuchilla no cortes la piel, porque imagínate, si no estuviese esta cuchilla de atrás, esta cuchilla se movería y lastimas hasta, no sé, matas a tu cliente, porque es como un serrucho. Entonces la parte de atrás, serrucho aquí en Perú es como un cuchillo, ¿no? Como un cuchillo para cortar, así. Y en la parte de atrás, pues, aquí por eso tiene esta pieza. Esta es como si fuese una peineta de metal, que ya está incluida. Entonces, cuando la palanca está arriba, está siempre en cero. Y todas las máquinas con la palanca arriba es en cero.
es en 0. Claro, si es que las cuchillas no están muy juntas cuando subes la palanca, es mejor soltar aquí un poquito los pernos para poder juntar un poquito las cuchillas. Así con la palanca arriba y en 0, las cuchillas deben estar por lo menos con medio milímetro de separación. Medio milímetro. Miren, eso es casi nada. Así es, casi nada. Pero no puede estar tampoco muy junta. Y la cuchilla de adelante tampoco puede estar muy arriba, porque si no lastimas la piel de tu cliente. La diferencia es que la cuchilla de atrás sí debe estar un poquito más arriba. Palanca arriba, palanca en 0 y la cuchilla de atrás un poquito más arriba. ¿Pero cuánto más arriba? Máximo medio milímetro. ¿Por qué máximo? Porque si la separación es 1 milímetro ya es mucho. Ya es mucho para que se considere medida 0. Si es que tú colocas en tu máquina palanca arriba y ves una super separación de 1 milímetro más, no está en 0. No está en 0 y nunca te va a cortar en 0. Entonces, para hacer un fade, ahí sí va a ser complicado. ¿Saben por qué? Porque como nunca va a estar en 0, cuando pasas la navaja, te queda una tremenda línea, porque la máquina nunca estuvo en 0. Entonces, para eso volteamos la máquina, soltamos un poquito este perno, ¿sí? Lo soltamos y acomodamos este lado con la palanca arriba. Veo que ya tiene medio milímetro de separación, ajusto un poquito y luego voy por el otro perno, suelto un poquito ese perno con un desarmador estrella o plano, dependiendo los pernos, ¿no? La forma de los pernos. Y corregimos el otro lado, palanca arriba, recuerden, separación máxima de medio milímetro y ya está. Entonces, cuando yo prenda la máquina y corte así, de abajo hacia arriba, no me debe lastimar, no me debe picar, no me debe arañar. Y ahí yo considero que está bien. Si tú sientes que de acá arriba te picó un poquito, entonces es importante volver a corregir esta calibración. Una vez que está bien calibrada, palanca arriba es 0, palanca abierta es normalmente, como medida referencial, decimos 0.40, porque luego sigue la peineta 0.50. Muchos dicen que la palanca abierta es la media, la 50, o sea, la 0.50. Y la peineta, digo yo, no es lo mismo. Si yo aquí en 0 coloco la peineta media y corto el cabello, me queda a una distancia o el largo del cabello me queda como a 1,5 milímetros, porque es la mitad de la 1, ¿no? La peineta media es la mitad de la 1. Si la 1 mide 3 milímetros, la 1,5 mide 1.5 milímetros, poquísimo, súper pequeño. Pero si saco la peineta y abro la palanca y corto, el cabello me queda un poquito más corto que cuando corté con la 1,5. Bueno, en este caso con la peineta media, que tiene una medida de 1.5 milímetros. Y aquí te lo voy a explicar. La parte o las medidas que están más cerca a la oreja son medidas menores. Y las medidas que están más cerca a la zona superior son medidas mayores. Entonces, aquí voy a poner las primeras peinetas, la media. También se le conoce como 0.50 o le dicen la media, ¿no? Acá está. Luego sigue la 1. Luego la 1,5 o también 1.50. Luego sigue la 2. Y lo demás es más fácil. 3, 4, hasta el 8. Yo aquí continúo con la 6 y luego con la 8, ya que así vienen las peinetas Wall. Pero en muchas empresas también te dan la 5 y la 7. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, hasta aquí tenemos las peinetas. Y luego tenemos la medida de la máquina. En la máquina les comentaba que tenemos la 0, ¿verdad? Palanca cerrada. Y luego tenemos la palanca abierta. ¿Qué medida es? Le decimos 0.40 como medida referencial, porque es un poquito menos que la 0.50. El cabello queda más corto que cuando cortas con la peineta media. Entre esta 0, que es palanca cerrada, y entre esta medida de 0.40, que es palanca abierta, hay medidas en el centro. Y en su mayoría hay 2. Son medidas referenciales, son aproximados, porque son tan pequeñas que ya ni se pueden medir perfectamente, pero es un aproximado, ¿sí? Entonces tenemos 0, 0.10, 0.25, 0.40. En el centro, si hay más medidas, son medidas referenciales, es decir que en el centro de la 0 con la 40 hay más medidas,
no hay problema, tú simplemente calcula. Puede ser aquí, por ejemplo, una 0,10, de repente aquí le puedes calcular como 0,20, 0,30, pero es un aproximado, porque tú tienes que saber cómo o qué medidas puedes sacar con la palanca de tu máquina, ya que todas las máquinas Clipper, por ejemplo, han sido fabricadas de diferente manera. Pero no quiere decir que haya una diferencia. Al final, si se dan cuenta, viene a ser lo mismo, ya que cuando abriste la palanca de 0 a 40, tenía la misma distancia que mi máquina, donde solamente yo coloco 0,10 y 0,25. Entonces, de la 0 a la 40 es aquí donde yo quiero mostrarte este detalle. Palanca abierta, que es abajo, ¿sí? 0,40, palanca cerrada, todo hacia arriba, y en la mitad de este espacio, no de la tapa, sino solamente de la base de la máquina, la tapa lo omites, aquí en la mitad te da esta medida.